Estaba sentado en mi escritorio, absorto en un proyecto importante, cuando de repente sonó el teléfono. En los primeros segundos ni siquiera me di cuenta de que el nombre de mi madre apareció en la pantalla. La luz intermitente me llamó la atención y miré. Era mamá. Inmediatamente me invadió una extraña ansiedad. Las llamadas de mis padres generalmente significaban algo desagradable y no quería pensar en lo que estaba a punto de escuchar. Mi estrés, por supuesto, está relacionado con mi hermano menor Jake. Toda nuestra vida giraba en torno a él, a sus problemas, a sus fracasos, a todo lo que ocurría en nuestra familia siempre le afectaba de una forma u otra. No éramos muy cercanos y yo tenía la clara sensación de que era el bicho raro de la familia. Suspiré y, reuniendo fuerzas, respondí. Tara, cariño. Se escuchó la alegre voz de mi madre y me quedé helada. La alegría en su voz era tan sincera que incluso me sentí un poco confundido. Mi padre y yo decidimos organizarte una fiesta de cumpleaños. Toda la familia ya está invitada. Mis labios se curvaron ligeramente. No podía creer lo que oía. Mis cumpleaños siempre han sido tan modestos, casi imperceptibles. Los padres de Jake siempre estaban ocupados. Él era el centro de su universo, y todo lo que le concernía era lo más importante para ellos. Crecí a la sombra de su éxito y sus interminables preocupaciones. ¿Y ahora de repente decidieron organizarme una fiesta de cumpleaños? No era propio de ellos. Mamá, ¿estás segura? Dudé un poco, intentando ocultar mis dudas. ¿Es esto algo importante? Por supuesto, querida. Sabes cuánto te amamos. Queríamos que este día fuera especial para ti. Mi voz interior se volvió cautelosa. Algo anda mal aquí, pensé. Mis padres nunca mostraron mucho interés en mis vacaciones. Me di cuenta de que había algo escondido detrás de esta generosidad inesperada. Pero no seguí discutiendo, simplemente le agradecí a mi madre en voz baja y le prometí que iría. Después de colgar el teléfono, me pregunté qué significaba todo aquello. ¿Por qué de repente cambiaron tanto? ¿Y vale la pena creer en sus buenas intenciones? Esa misma noche, mientras pensaba en las próximas vacaciones, de repente recordé mi infancia. Recuerdo momentos vívidos cuando, a pesar de toda la atención que recibía Jake, todavía trataba de disfrutar cada momento. Aunque fuera solo un pastelito, y en lugar de un regalo completo, un libro que elegí yo misma para no disgustar a mis padres. Jake era quien siempre llamaba la atención. Cuando estaba en la escuela primaria, le organizaron grandes fiestas. Todos los vecinos acudieron a felicitarlo y sus padres incluso contrataron animadores para entretener a los invitados. Para mí no existían esas vacaciones. Recuerdo que cuando tenía 16 años soñé que para mi cumpleaños recibiría dinero para clases de conducir. Pero en lugar de eso, lo único que obtuve fue un certificado de regalo para una librería. Este fue el momento en que me di cuenta de que mis esperanzas de atención y apoyo de mi familia eran una pérdida de tiempo. 3 años después, cuando tenía 19 años, Jake consiguió su primer coche. Mis padres me dijeron que debería estar feliz por él. No vieron la necesidad de apoyarme en mis aspiraciones, en mis sueños. El auto que le regaló a Jake se convirtió en un símbolo de la desigualdad que sentía en nuestra familia. Entonces me di cuenta de que solo podía confiar en mí mismo. La vida no me iba a dar ningún regalo. Yo mismo tuve que luchar por mi lugar bajo el sol. Estos recuerdos eran dolorosamente claros. Todos esos años de sentirme no deseado han dejado una marca indeleble en mi alma. En algún momento me di cuenta de que ya no quería ser parte de este juego desigual. Necesitaba un cambio, algo nuevo y honesto. A la mañana siguiente, mientras pensaba qué ponerme para la noche, sentí que la tensión crecía dentro de mí. A pesar de mis dudas, decidí ir a casa de mis padres. Pero algo me decía que esa noche no sería lo que yo me hubiera imaginado. Elegí un vestido sencillo pero elegante. Era algo clásico y cómodo, porque no quería demostrar con mi apariencia lo preocupada que estaba por todo lo que pasaba a mi alrededor. Incluso traté de convencerme de que todo estaría bien, que esto era solo un gesto inusual de mis padres para celebrar mi cumpleaños. Cuando llegué, los invitados ya se habían reunido en casa.
Ese fue el momento en que me di cuenta de que realmente estaban listos para celebrar. Mamá me saludó con unos ojos tan brillantes que me sentí un poco confundido. Tara, querida, estamos muy contentos de que hayas venido, dijo, besándome en la mejilla. Todos están esperando, vamos, no nos dejes en suspenso. Los invitados en la habitación resultaron ser familiares, parientes lejanos, amigos de los padres. Todos me felicitaron, me elogiaron por mis éxitos y se interesaron por mi trabajo. Me sentí extraño, como si estuviera en la fiesta de otra persona. Nunca me he sentido tan incómodo. Mi madre siempre intentaba llamar la atención sobre mí, me felicitaba y me hacía preguntas sobre cómo progresaba en mi carrera. Fue tan excesivo y forzado que me enojó aún más, ella se siente incómoda. Me acostumbré al hecho de que en nuestra casa siempre había una estrella, Jake. Y ahora era como si todo el mundo estuviera intentando convencerme de que yo también era importante. Pero en el fondo todavía no lo creía. Jake estaba sentado en la esquina, absorto en su teléfono. Ni siquiera intentó hablar conmigo. Su indiferencia era evidente y enfatizaba aún más lo poco que yo significaba a los ojos de mi familia. Cuando llegó el momento de dar regalos, respiré aliviado. Mis padres me dieron un regalo, una máquina de café. Me sorprendió porque era un regalo bastante neutral, incluso impersonal. Un regalo que podría haber sido apropiado para cualquiera, pero no reflejaba mis intereses ni mi personalidad. No sabía cómo reaccionar ante esto. Lo sutil de la situación fue que no podía rechazarlos, pero no podía aceptar ese regalo como algo verdaderamente valioso. Mi voz interior volvió a preguntarme, ¿qué quieren realmente de mí? Pero no lo discutí. Solo dije gracias y traté de disfrutar el momento. Todo parecía demasiado artificial, pero no quería arruinar mi velada decidiendo no pensar más en ello. Cuando los invitados empezaron a irse, me sentí aliviado. Parecía que el día había pasado, pero dejó tras de sí un regusto extraño. Estaba sentado en mi habitación mirando la máquina de café que me regalaron mis padres. No fue un mal regalo, pero sentí que no tenía ninguna inversión emocional. Era solo un objeto, una cosa que de ninguna manera reflejaba lo que esperaba de ese día. Me sentí un poco triste. Durante todos estos años, básicamente construí mi vida en torno a la expectativa de reconocimiento de una familia que nunca podría dármelo. Honestamente traté de encontrar mi valor ante sus ojos, pero cada vez eso me llevó a la decepción. Ese día, por primera vez, sentí lo que era ser un extraño en mi propia vida. Después de que todos se fueron y la atmósfera en la casa se calmó un poco, mamá y papá me pidieron que me quedara. Había tensión en sus rostros, como si hubieran decidido decir algo, pero estuvieran dudando durante mucho tiempo. Los miré atentamente y sentí que esta conversación no sería fácil. Mamá se sentó a nuestro lado y papá se quedó de pie junto a la ventana, alejándose un poco de nosotros. Tara, queríamos hablar contigo, comenzó mamá. Sabes cuánto amamos a tu hermano. Pero Jake está en grandes problemas. Su voz se volvió más seria y sentí el peso de sus palabras caer sobre mí. Mi mirada se dirigió a mi hermano, que en ese momento estaba sentado en el sofá, mirando la pantalla de su teléfono. No podía entender por qué todos hablaban como si fuera una especie de emergencia. Jake y yo no habíamos hablado durante casi un año, y todos sus problemas me parecían puramente suyos. ¿Qué le pasa? No pude ocultar mi ansiedad, pero decidí mantenerme reservado. Mamá suspiró y continuó. Jake se encontró en una situación financiera difícil. Debe $200,000. Y sabes que no tiene elección. Pensamos que quizás podrías ayudarlo. Quizás podrías vender tu apartamento. Me quedé allí completamente desconcertado, tratando de comprender lo que se decía. Mis ojos se abrieron en estado de shock. ¿Qué? Exclamé sin dar crédito a lo que oía. Ahorré para este apartamento durante un año entero. Esta es mi casa. ¿Cómo puedes pedirme que lo devuelva? Mamá intentó calmarme, su voz se volvió suave y suplicante. Tara, sabes lo difícil que es dirigir un negocio. Jake está intentándolo, pero necesita ayuda. Eres su hermana mayor, solo necesitas apoyarlo. Toda mi rabia interior salió a la superficie.
No creía lo que decían y no podía entender cómo podían hacer eso. Mis padres siempre hicieron todo en torno a Jake, creyendo que cada uno debía adaptarse a sus necesidades. Él nunca trabajó sobre sí mismo, nunca aprendió a afrontar las consecuencias de sus actos, pero yo, por el contrario, siempre fui independiente y estaba dispuesto a ayudar. ¿Pero ahora tenía que pagar por sus errores? Me levanté bruscamente de mi asiento y los miré fijamente. ¿Hablas en serio? Mi mano se cerró en un puño. Trabajaba 12 horas al día, ahorrando cada centavo para comprar este apartamento. ¿Quieres que se lo dé? ¿Cómo viviré? ¿Qué sucede contigo? En ese momento, Jake finalmente levantó la vista de su teléfono y dijo con una sonrisa en su rostro. Pues sí, Tara, ¿eres rica? ¿Cuánto te cuesta? Siempre tienes mucho éxito, así que ayúdame. Fue como si me hubiera dado una descarga eléctrica, rico. Crecimos en la misma familia, pero nuestras circunstancias eran completamente diferentes. A Jake le dieron todo en bandeja de plata, y yo tuve que trabajar muy duro para lograr algo. Nunca pedí ayuda porque sabía que no sería lo que esperaba. Y ahora me ofrecen vender mi apartamento para que él pueda vivir sin preocuparse por las consecuencias de sus propias decisiones. Mamá, al ver que no me calmaba, agarró la máquina de café que me habían dado y dijo bruscamente: Si no quieres ayudar a tu familia, entonces no mereces nuestros regalos. Sentí que la rabia crecía dentro de mí. ¿Cómo pueden decir eso? No lo entienden. ¿Creen que también soy un ser humano? ¿Que también tengo mis propios sueños y necesidades? Durante todos estos años los apoyé enviándoles dinero para sus necesidades, pero ahora me están obligando a derrumbarme y renunciar a lo último que podía lograr por mí mismo. ¿Estás loco?, dije con los dientes apretados. No tengo por qué ayudarte, siempre pones a Jake primero, pero ya no puedo vivir así. Mis palabras parecieron romper la última defensa. Sentí que todo el dolor reprimido salía a borbotones. Mi madre y mi padre me miraron como si fuera un extraño. Si te niegas a ayudar a tu hermano, dijo el padre con tono frío, quizá no pertenezcas a esta familia. Sus palabras fueron como un golpe y ya no pude contener mis emociones. Nunca pensé que llegaría a este punto. Un muro de decepción y dolor se levantó en mi pecho. Ese fue el final. ¿Sabes qué? Me voy. Para siempre. Me di la vuelta y salí de la habitación sin mirar atrás. Fuera de la puerta el mundo me parecía completamente nuevo. Salí a la calle sintiendo que el corazón me latía con fuerza en el pecho. No sabía qué hacer a continuación, pero una cosa sí sabía: no podía seguir viviendo según sus reglas. Capítulo 5. Una petición impactante. A la mañana siguiente me senté en la oscuridad de mi apartamento, tratando de comprender qué había sucedido. Mi conciencia pareció dividirse en pedazos. Di un paso que no esperaba de mí, rompí lazos con mi familia. Pero ahora que estaba sola, me di cuenta de que estos años me había entregado literalmente al altar de su egoísmo. Ya no podía pensar en Jake y sus problemas. ¿Cómo se puede ayudar a una persona que no está dispuesta a asumir la responsabilidad de su vida? ¿Y por qué tengo que ser yo quien lo saque del apuro cuando él mismo no quiere cambiar? Sentí un alivio increíble, pero al mismo tiempo un cierto vacío. Esta decisión fue como salir de la cárcel, pero con un horizonte abierto frente a mí y sin saber exactamente qué me esperaba allí. Miré la pantalla del teléfono, que seguía sonando. Mis padres, Jake, seguían intentando llamarme, pero no respondí. Mis dedos se movieron automáticamente a la aplicación bancaria. Abrí la lista de transferencias y de repente me di cuenta de que estaba enviando dinero a mis padres todas las semanas. 1,200 pesos. El dinero ingresó en sus cuentas y sirvió para pagar el préstamo del coche, que hacía tiempo que se había perdido. Mi costumbre era apoyarlos, proveerles de vida como si fueran niños. Ahora lo he cerrado. Decidí no ayudar más. Desactivé todas las traducciones. Después de eso les escribí una carta. Mamá y papá. Como ya no me consideráis parte de la familia, no veo el motivo de ayudaros económicamente. A partir de hoy, todas las transferencias han cesado. Buena suerte, Tara. Presioné enviar y sentí como si me hubieran quitado un gran peso de encima. A la mañana siguiente me desperté con una sensación pesada en el pecho.
Me costó mucho entender qué estaba pasando y por qué era tan difícil aceptarlo. Todavía no podía creer lo que había hecho. Rompí lazos familiares, corté todo lo relacionado con mis padres y cerré todas las vías para una posible reconciliación. Pensé que era la única manera de recuperar algo de autoestima. Pero al mismo tiempo, sentí que el vacío dentro de mí crecía. El teléfono, que aún no había conseguido apagar por la noche, empezó a sonar. Antes de poder llegar hasta él, vi mensajes de mi madre aparecer en la pantalla. Había varios y todos requerían mi atención. No podía ignorarlos, aunque la decisión ya estaba tomada. Cogí el teléfono y, a pesar de todo, decidí leerlo. Mamá escribió: Nos traicionaste. Esta es tu familia. ¿Cómo pudiste hacer esto? Nunca pensamos que fueras tan frío y desalmado. El tono era histérico y cada palabra parecía un golpe. Pero esas palabras ya no me duelen. Mamá no entendía que a sus ojos yo siempre estaba en segundo plano. Ella pensó que hizo todo lo que pudo por mí, pero en realidad no vio lo que estaba pasando con mis sentimientos y experiencias. Ella y su padre siempre prefirieron a Jake. Sus errores siempre estaban justificados y mis logros se daban por sentados. Y ahora, cuando me negué a ser su salvador, no podían creer que lo hice por mí mismo. No respondí a sus mensajes y los bloqueé en mi teléfono. Sin embargo, pronto llegaron mensajes de Jake. Él era aún más directo y brusco que mi madre. Él escribió: Morirás solo. Eres una cosa fea e inútil si no puedes ayudarme. Lo único que obtienes es soledad. No podrás escapar a ninguna parte. Para ser honesto, no me dolió tanto como me hubiera gustado. Hace mucho tiempo que no siento afecto por Jake. Sentí pena por él, pero su irresponsabilidad y egoísmo hacía tiempo que se habían convertido en algo insuperable para mí. Lo amaba, pero ya no podía verlo arruinar su vida e imponer su descuido a todos los que lo rodeaban. Sin responder a sus mensajes, bloqueé su número y cerré el chat. Comprendí que había llegado el momento del cambio para mí. Ya no podía ser rehén de estas personas tóxicas, relaciones. Suspiré y sentí la liberación de lo que había estado cargando dentro de mí todos estos años. Después de bloquear a todos los que estaban cerca de mí, me encerré en mí mismo. Al principio fue difícil. No quería pensar en las consecuencias. Estaba tratando de descubrir qué iba a pasar con mi vida ahora y cómo iba a seguir adelante. Curiosamente, sentí una cierta ligereza, como si todo el dolor que se había acumulado a lo largo de los años hubiera salido de mí. Me senté en el sofá y comencé a pensar en qué exactamente había cambiado en mi vida. Empecé a pensar en todos esos meses en los que mis padres y Jake me habían pedido ayuda financiera, como si yo fuera una especie de solución permanente a sus problemas. Trabajaba 12 horas al día, ahorrando dinero constantemente, pensando que así me ganaba su respeto y su amor. Pero siempre recibí promesas vacías, y en realidad fui utilizado como herramienta para su comodidad. Comencé a comprender que ya no tenía por qué justificarme ante ellos y adaptarme a sus deseos. Recordé cómo envié dinero a mis padres durante muchos años, incluso cuando no podía permitirme nada extra. Mis padres nunca me lo pidieron, pero pensé que era normal ayudar a mi familia. No podía creer que había pensado durante tanto tiempo que todo esto era parte de mi responsabilidad. Pero ahora vi que mis sacrificios no fueron apreciados y ninguna de mis decisiones condujo a lo mejor. Decidí que ya no ayudaría económicamente. Entré en mi aplicación bancaria y desactivé todas las transferencias automáticas. Sin ningún hilo que me conectara con sus problemas financieros, exhalé. En ese momento me di cuenta de que esto no era solo la liberación de la deuda, sino también la liberación de toda esta carga emocional. Después de eso me senté frente a la computadora y escribí una carta. Mamá y papá, como ya no me consideras parte de la familia, no veo sentido en ayudarte económicamente. A partir de hoy, todas las transferencias han sido suspendidas. Buena suerte. Tara. Cuando hice clic en el botón de enviar, sentí que me liberaban. Ahora podía respirar. Finalmente pude romper esos lazos y seguir adelante. A la mañana siguiente me desperté y volví a oír mi teléfono vibrando con mensajes interminables. Comprendí que no podría evitar las consecuencias.
Con cada nuevo sonido en mis oídos, crecía la sensación de que tendría que afrontar lo que acababa de hacer. Cogí mi teléfono y en cuanto vi los mensajes de mis padres, me quedó claro de inmediato que no me iban a dejar en paz. Mamá, con su histeria característica, escribió: Nos traicionaste. Nos repudiaste tan fácilmente que no entiendes lo que nos va a pasar ahora. Eres confiado, frío y egoísta. Sus palabras, como antes, no lograron conmoverme. Sentí que ahora podía estar tranquilo, porque no había hecho nada malo. Tomé una decisión que debería haber sido tomada hace mucho tiempo. No pude seguir viviendo como me dijeron que lo hiciera. Sentí que finalmente podía ser yo mismo y no ser parte de sus ilusiones. Tampoco me perdí los mensajes de Jake. Él escribió: No tienes idea de cómo nos has decepcionado a todos. Nos abandonaste en nuestro momento más difícil. Estarás solo y todos tus éxitos no valdrán nada si le das la espalda a tu familia. Pero yo sabía que a ninguno de ellos realmente le importaba. Simplemente no querían perder la fuente de su conveniencia y comodidad. Y esa era su única preocupación. Ya no podía permitirme ser su salvador. Ya no iba a pagar más por ellos. Luego bloqueé todos sus números para que ningún mensaje pudiera llevarme de nuevo a este laberinto de lástima y manipulación. Sentí que un momento de silencio largamente esperado llegaba a mi vida. Un par de días después, cuando me sentí un poco mejor, la tía Lisa me llamó. Ella fue la única persona en mi familia que nunca intentó manipularme. Ella siempre me trató con respeto y comprensión. Hola, cariño, su voz era tranquila, pero sentí que ella sabía algo. Escuché lo que pasó. ¿Cómo estás? ¿Todo está bien? Le conté todo. Compartí mi decisión, conté cómo tuve que romper lazos con mis padres y mi hermano para finalmente vivir para mí. Mi tía me escuchó atentamente y, después de una pausa, dijo: Tara, están mintiendo a sus familiares. Dicen que los dejaste por un regalo de cumpleaños. No es verdad, lo sé. Tú no eres así. Sus palabras fueron como un rayo de luz salvador. Ella me creyó. La tía Lisa dijo que no permitiría que todos creyeran la mentira y que ella misma diría toda la verdad. Sentí su apoyo dándome fuerza. Les diré a todos la verdad, dijo. No te preocupes, siempre estaré a tu lado. Hiciste lo correcto. Mereces ser feliz. La tía Lisa se convirtió en mi apoyo durante este momento difícil, y sus palabras fueron lo que necesitaba. A la mañana siguiente, después de bloquear a todos y enviar mi carta a mis padres, sentí una cierta paz dentro de mí que pensé que había estado buscando durante mucho tiempo. Sin embargo, también entendí que este silencio no dure mucho. La familia no se echará atrás si no me equivoqué. Menos de un día después, mi teléfono volvió a sonar sin parar. Al principio ignoré las llamadas. Pero como no pararon, decidí responder, aunque sabía que no sería una conversación fácil. Tara, ¿dónde estás? La voz de mi padre sonó al otro lado de la línea. Estaba agresivamente tranquilo, como siempre lo estaba cuando necesitaba exigir algo. ¿Seguro que no crees que todo terminará así? Has cortado el contacto con nosotros y eso no te ayudará. Mi pulso se aceleró bruscamente. Sentí que la energía maligna se acumulaba dentro de mí. Ya no era la niña que tenía miedo de sus gritos y amenazas. Ahora me mantuve firme en mi posición, y sus palabras ya no podían quebrantarme. No voy a discutirlo. Ya lo he decidido todo, no me llames más. No puedes irte, Tara. Mi padre levantó la voz, pero yo, por el contrario, permanecí tranquilo. Estás destruyendo la familia, haremos todo lo posible para detenerte. No escuché, sus palabras se deslizaron sobre mí como el agua sobre una piedra. Ya no creía en sus amenazas. Hablaba de la familia como algo que tenía que proteger, pero en realidad solo me estaba manipulando. Para él, la familia era una herramienta para alcanzar sus propias metas. Recordé todos esos años en los que orgullosamente intenté ser parte de esta unión. Pero cuanto más pensaba, más me daba cuenta de que esta familia no era más que una red que encadenaba mi vida, mis decisiones, mi libertad. Colgué sin escuchar el resto de su conversación. Pronto empezaron a llegar mensajes de mi madre.
Nos traicionaste. Ya no podemos amarte porque nos diste la espalda. Espero que entiendas que no sobrevivirás a esto. Nunca obtendrás nada de nosotros. Ya no somos tu familia. Mis dedos temblaron de ira, pero no respondí. Para mí era importante mantener la calma. Cada palabra que decían era como una nueva confirmación de que había tomado la decisión correcta. Pero inconscientemente todavía sentía dolor. Crecí en esta casa, los amé, esperé que un día entendieran que también soy humano, que también puedo cometer errores, que no estoy obligado a ser su fuente de apoyo incondicional. Pero ahora sabía que no lo verían. No seré su salvador. No seré su víctima. Un par de días después de bloquear a mis padres, me quedó claro que este no era el final. Me parecía que a sus ojos yo seguía siendo su deudor y no querían dejarme marchar así como así. Esta confirmación llegó cuando regresé a casa del trabajo y vi que había un extraño trozo de papel en la puerta de mi apartamento. Lo desdoblé y descubrí que era una amenaza de mis padres. La hoja decía que si no recuperaba mi dinero y no ayudaba a Jake, me demandarían por incumplimiento de las obligaciones familiares y por violar la ley de apoyo familiar. Me pareció gracioso. Ni siquiera podía creer que mis padres decidieran dar semejante paso. Pero este fue su último paso, un intento de obligarme a regresar y someterme nuevamente. Entendí que siempre me habían utilizado como fuente de financiación, pero ahora que ya no les ayudaba, decidieron hacerlo a nivel legal. No entré en pánico. En lugar de preocuparme, decidí tomar acción. No fue fácil. Intentaron intimidarme y yo sabía que su determinación no sería débil. Pero ahora tenía un abogado y no iba a dar marcha atrás. Esa misma noche llamé a mi abogado corporativo, en quien confiaba. Inmediatamente se ofreció a reunirse para discutir mis acciones. Tara, debes estar preparada para el hecho de que esto no es fácil. No te dejarán ir. Pero no hay que tener miedo de sus amenazas, dijo. Tomaste la decisión correcta y este es el único camino que puede llevarte a tu libertad. Presentaremos una contrademanda y estoy seguro de que el tribunal apoyará su postura. Sentí que la confianza me llenaba. Ya no estaba solo. Tuve apoyo. Y con ese sentimiento me tranquilicé. Mis padres podrían haberme amenazado, pero ahora sabía que tenía la ley de mi lado. Pasaron los meses y la pelea con mis padres poco a poco fue quedando en segundo plano. Gracias a la ayuda de un abogado, ganamos el caso y los padres tuvieron que abandonar sus demandas. Al final se dieron cuenta de que no podían obligarme a regresar. No me sentí triunfante cuando el tribunal falló a mi favor. Eso fue importante, pero lo más importante fue que yo era libre. Me liberé de todas esas relaciones que me atormentaron durante años. Ahora podía respirar, sin miedo de que vinieran y me quitaran nuevamente todo lo que había creado. Comencé a sentir que había recuperado mi libertad personal y que era lo mejor que podía hacer por mí. Volví a ser un ser humano y no una víctima de la manipulación de alguien. Capítulo 14. Consecuencias para la familia. Después del juicio, no tuve que esperar mucho para ver cómo cambió la vida de mis padres. El tío Lisa, mi tía, que había estado hablando con ellos durante toda esta situación, me dijo que mis padres tuvieron que vender mi casa, un coche que fue comprado con créditos. El banco se lo quitó porque no podían pagar sus deudas. Resultó que Jake estaba en serios problemas. Sin mi apoyo económico y sin que sus padres pudieran ayudarle, se vio obligado a vender su Porsche. Fue un momento en el que sintió lo que era enfrentarse a la realidad. Me enteré por Lisa que Jake ahora se vio obligado a buscar un trabajo regular, lo que fue un gran golpe para él. Me resultó difícil preocuparme por Jake. Por un lado, no puedo decir que no siento pena por él. Lo amaba y quería que finalmente se diera cuenta de que la vida no le estaba dando todo en bandeja. Por otro lado, sabía que era su elección. Siempre evitó la responsabilidad y prefirió confiar en los demás. Pero ahora tendrá que sacar conclusiones. Sabía que sería difícil para él. Pero quizá necesitaba experimentar esto para entender lo importante que es ser independiente y tomar responsabilidad de su vida. Capítulo 15. Jake se enfrenta a la realidad. A medida que pasaba el tiempo, Jake se enfrentaba cada vez más a la realidad. Finalmente encontró un trabajo,
Un trabajo de oficina normal, donde el salario no se podía comparar con el que recibía antes. Siempre había podido permitirse el lujo, pero ahora se veía obligado a aprender a trabajar en condiciones normales, como todo el mundo. Este fue el momento en que empezó a darse cuenta de que el mundo no giraba en torno a él. No solo perdió su coche, sino también el estatus que tanto amaba. Ahora su vida estaba llena de rutina. Ya no podía contar con mi dinero ni con mi apoyo y tuvo que aprender a ganarse la vida por su cuenta. Este proceso fue doloroso y sentí genuina pena por él. Pero también entendí que ese era su camino. Tuvo que pasar por esto para volverse más fuerte y más responsable. Fue su momento de crecimiento. Pasaron varios meses y sentí que mi vida finalmente comenzaba a tomar forma de una manera que se alineaba con mis deseos y valores. Siempre soñé con algo más que solo trabajar y cuidar a los demás. Quería hacer algo que me trajera alegría y satisfacción. Y comencé a buscar nuevos horizontes. Primero me apunté a cursos de fotografía. Fue algo completamente nuevo para mí y no sabía cómo me desarrollaría en ello, pero tenía muchas ganas de intentarlo. La fotografía siempre me ha atraído, pero dudaba en invertir en esta pasión. Ahora que mi vida había adquirido una nueva profundidad, me di cuenta de que había llegado el momento de actuar. Compré mi primera cámara profesional y comencé a aprender a usarla. Fue emocionante y apasionante al mismo tiempo. Comencé a salir más, a buscar fotografías inusuales, a estudiar la luz y la composición. Cada día encontraba más y más inspiración. Mi visión del mundo estaba cambiando y estaba descubriendo muchos matices nuevos en lo que antes me parecía ordinario. Me pareció que el mundo me había abierto nuevas puertas y yo estaba dispuesto a abrirlas. Además, empecé a hacer deporte. Siempre pensé que no tenía suficiente tiempo para cuidar realmente mi cuerpo, pero ahora que mi vida está más equilibrada, me he dado cuenta de lo importante que es tomarme tiempo para mí. Me inscribí en un club de fitness y comencé a ir a clases de yoga y pilates. Cada mañana comenzaba con actividades que me traían armonía y paz. Sentí que mi cuerpo y mi mente se volvían más fuertes y más equilibrados. Quería viajar más. Siempre pospuse los viajes, pensando que no tenía el tiempo ni el dinero para explorar nuevos lugares. Pero ahora entendí que no tenía sentido posponer los sueños indefinidamente. Comencé a planificar mi primer viaje en solitario. ¿Dónde? A Italia, el país con el que soñé. Soñaba con caminar por las calles de Roma, tomar café en Milán, mirar las obras de grandes maestros en los museos de Florencia. Decidí que este año sería un año de nuevos descubrimientos y aventuras. Todo esto no era solo un hobby, era mi vida que empezaba a cambiar de forma. Sentí que finalmente estaba viviendo para mí. Fue una sensación increíble de libertad y satisfacción. Me di cuenta cada vez más de que la felicidad no viene de complacer a los demás, sino de ser fiel a uno mismo y seguir los propios deseos. Cada día gané más confianza en mí mismo y, lo más importante, comencé a valorar aquellas relaciones que realmente importaban. El tiempo que pasé solo me permitió reexaminar mis conexiones y darme cuenta de que la verdadera familia no siempre se trata de lazos de sangre. Está formado por personas que realmente se preocupan por ti y te apoyan a lo largo de tu vida. Mi relación con la tía Lisa se hizo aún más fuerte. Ella no era solo una pariente para mí, sino también una amiga. Pasamos mucho tiempo juntos, discutimos mis planes y nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Ella realmente creyó en mí y siempre me ayudó cuando necesité apoyo. Además, comencé a conocer gente nueva. Durante mis clases de fotografía conocí a varias personas interesantes que se convirtieron en mis buenos amigos. Intercambiamos experiencias, nos ayudamos mutuamente a desarrollarnos y, lo más importante, compartimos nuestra visión del mundo. Estas personas no solo me inspiraron, sino que también se convirtieron en parte de mi nuevo camino de vida. Ya no estaba solo en este mundo. Tenía amigos que me apreciaban por lo que era. Organizamos fiestas, viajamos, fuimos a museos y simplemente disfrutamos de la compañía del otro. Estos momentos se volvieron especialmente importantes para mí porque me di cuenta de lo mucho que significa tener amigos reales y sinceros que no exigen nada de ti más que ser tú mismo. Dejé de sentirme solo. En lugar de mirar atrás, comencé a mirar hacia adelante, construyendo mi vida como quería y disfrutando cada momento.
Con cada paso que daba hacia mi sueño, me daba cuenta cada vez más de lo importante que es desarrollar mi propia autoestima. Comencé a trabajar en mí mismo, tratando de entender qué me impedía avanzar, porque todavía sentía algunos miedos y dudas dentro de mí. La respuesta fue sencilla: me había permitido estar a la sombra de las expectativas y demandas de los demás durante demasiado tiempo. Pero ahora entendí que para ser feliz, necesitaba liberarme de la carga que llevaba. La carga de la culpa, la responsabilidad, las expectativas. Dejé de sentir que tenía que demostrarle algo a alguien. Me di cuenta de que si quiero avanzar, entonces necesito amarme y valorarme. Comencé a hacer crecimiento personal, leí libros, escuché podcasts, fui a seminarios que me ayudaron a desarrollarme no solo como profesional, sino también como persona. Aprendí a dejar atrás el pasado y a perdonarme por mis errores. No fue fácil, pero sentí que cada día tenía más confianza. Me di cuenta de que la autoestima no es algo que te da desde fuera. Esto es algo que tienes que crear dentro de ti mismo. Comencé a elogiarme por mis logros, sin importar cuán grandes o pequeños fueran. Aprendí a fijarme metas y alcanzarlas. No dejé que los miedos y las inseguridades me detuvieran. Sentí que mi confianza crecía poco a poco. Ya no tengo miedo de asumir responsabilidades. Estaba dispuesto a cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante. Este fue mi nuevo comienzo. No dependía de las opiniones y puntos de vista de otras personas. Ahora estaba viviendo mi vida y persiguiendo mis objetivos. Hice mi primer viaje independiente a Italia. Este era el momento que había estado esperando durante tanto tiempo. Cuando llegué a Roma sentí como si todo lo que había sucedido antes pasara a un segundo plano. Fue un nuevo capítulo en mi vida y me sentí completamente libre. Caminé por las estrechas calles de Roma, admiré la grandeza del Coliseo, tomé café en la Piazza Navona y disfruté cada momento. Esto era lo que había estado soñando durante tanto tiempo. No sentí ni una sola sombra de duda. Me di cuenta de que todos estos años estuve buscando la felicidad en complacer a los demás, pero ahora me di cuenta de que la verdadera felicidad es estar en armonía contigo mismo. Italia se convirtió para mí en un símbolo de una nueva vida. Comencé una nueva etapa, libre de miedos y arrepentimientos. Este viaje no fue solo un movimiento físico, sino una liberación interior. Sentí que el mundo entero estaba abierto para mí y estaba listo para explorarlo en mis propios términos. Capítulo 20. La verdadera libertad. Cuando regresé a casa, me di cuenta de que ya no me sentía parte del viejo mundo en el que vivía. Yo no era el tipo de mujer que tenía que vivir según las expectativas de los demás y las reglas de los demás. Finalmente sentí que mi vida me pertenecía solo a mí. Comencé a tomar decisiones de forma independiente, sin mirar las opiniones de los demás. Aprendí a valorarme y respetar mis deseos. Ya no permití que nadie interfiriera en mis sueños y metas. La libertad se ha convertido en algo importante y valioso para mí. Ya no miré atrás y tuve miedo de lo que podría pasar en el futuro. Sabía que siempre podría encontrar un camino que me llevaría a la felicidad. Ahora mi vida estaba llena de nuevos horizontes. Podía hacer lo que quisiera y seguir adelante sin miedo ni arrepentimiento. Mi vida era solo mía. Y estaba listo para continuar mi viaje con alegría y confianza.